Hola a todos. Hoy es lunes, 17 de noviembre de 2025. Nuestro amigo el profesor Mohammad Marandi está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Permítame empezar, profesor, con lo que hemos oído desde el Líbano. Parece que hay drones israelíes sobrevolando Beirut. Cuando observa la situación allí, ¿cree que nos dirigimos hacia algún tipo de enfrentamiento entre los libaneses, quizás incluso el ejército libanés, o Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel? Sí, es posible. Netanyahu es una persona que claramente necesita crisis para mantenerse en el poder. Esta es una discusión que llevamos teniendo más de 2 años, y creo que muchos de tus invitados probablemente piensan lo mismo. Desde el principio estaba claro que Netanyahu no quería la paz. Durante los 2 o 3 primeros meses, mucha gente predecía que el genocidio se detendría, pero siguió y siguió. Y Biden no hizo nada al respecto. Luego Trump no hizo nada al respecto. Ambos presidentes, los europeos. Y cada vez, Netanyahu fue más allá. Así que ya sea Gaza, Líbano, Siria, donde él, Erdogan y Biden juntos derrocaron al gobierno sirio, o Yemen, es el mismo patrón. Todas estas son escaladas que surgieron como resultado de las propias necesidades de Netanyahu y por supuesto de sus aliados que lo mantienen en el poder, la derecha fanática. Y la guerra con Irán fue lo mismo. Ahora, por supuesto, sabemos que el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos mintieron y que Estados Unidos, Trump, estuvo detrás de la guerra desde el primer día. Pero al final, todo se basó en las necesidades de Netanyahu. La razón por la que creo que Trump insiste constantemente en algún tipo de indulto para Netanyahu es probablemente porque el régimen de Trump y muchos sionistas reconocen que Netanyahu está destruyendo el régimen israelí. Netanyahu is destroying the Israeli regime. We now see how inside the United States the people have turned. Ahora vemos cómo, dentro de Estados Unidos, la gente se ha vuelto en su contra. Primero fueron los izquierdistas, luego los liberales y ahora la derecha. Esta es una guerra civil que los sionistas están perdiendo en todos los frentes y solo va a empeorar. Así que creo que Trump probablemente querría verle obtener un indulto para que no sintiera la necesidad de continuar con esta guerra. Sea eso cierto o no, es otro asunto. Pero por ahora, creo que deberíamos esperar una escalada, y ya en Gaza, en Líbano o con Irán. Esto es lo que dijo Donald Trump. Parece que está considerando nuevas sanciones contra Irán, porque le preguntaron sobre las sanciones a Rusia que los republicanos se están preparando para imponer. Y al responder a esa pregunta, dijo algo sobre Irán. Esto es lo que dijo, profesor. Bueno, he oído que lo están haciendo, y eso me parece bien. Los republicanos están aprobando una legislación muy dura, que sanciona, etcétera, etcétera, a cualquier país que haga negocios con Rusia. Puede que añadan a Irán a eso. Como sabes, yo lo sugerí. Así que cualquier país que haga negocios con Rusia será sancionado muy severamente. Puede que añadamos a Irán a la fórmula. Quiere añadir a Irán a las sanciones. Pero después de todo, viendo la actitud de la administración Trump, ¿qué quieren conseguir? Porque no sé si hay alguna otra sanción, alguna sanción adicional que pueda imponerse a Irán. Porque todo está... Nima, tienes que empezar a aprender inglés. Yo también. Hay una palabra llamada máximo, se llama presión máxima. Tenemos que aprender esa palabra. Aparentemente no significa, según entendemos, no significa lo más, es presión máxima. ¿Sabes? Aparentemente no significa lo que solíamos pensar que significaba. Así que tenemos que volver a aprender el idioma inglés.
Cuando Trump dice que ha impuesto sanciones de presión máxima, eso aparentemente no significa que haya hecho todo lo que puede. Así que, obviamente, no más than en mi opinión. No menos que ya sabes, más Valentín significa algo intermedio. The maximum apparently means somewhere in the middle. But at the end of the day, Pero al final del día, ya ha impuesto sanciones de máxima presión. what else can he do? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué puede hacer contra Irán? Nada. In fact, Las sanciones contra Rusia no son tan amplias como las impuestas a Irán. Quiero decir, los rusos dicen que son el país más sancionado del mundo. they're getting near. En realidad no es así. Se están acercando cada vez más a Irán, pero el régimen de sanciones iraní es muy completo y se remonta a décadas atrás. He is doing. Lo que está haciendo es empujar, en primer lugar, a Rusia más cerca de Irán. En segundo lugar, al aprobar esta ley en el Congreso, está cerrando puertas a cualquier negociación. Through con- ¿Por qué? He is closing the doors to any negotiations. Why? Because part of the sanctions regime is based Porque parte del régimen de sanciones se basa en la ley y parte se basa en la autoridad presidencial. Si esas sanciones que están vinculadas a la autoridad presidencial desaparecen, es decir, se transfieren al Congreso, entonces no habrá negociación en el futuro, porque el gobierno de Estados Unidos no podrá levantar nada. Así que su margen de autoridad, y Estados Unidos es muy bueno imponiendo sanciones, es muy malo levantándolas. Ya hablamos de esto antes. Nelson Mandela, sondador de la ANC, fue terrorista por Estados Unidos, y la ANC una verdadera terrorista. Fue liberado de prisión, y se es terrorista, y luego ser presidente. from prison, he was still a terrorist. He became president, he was still a terrorist. He ended his term. Seguía siendo un terrorista. Terminó su mandato en el cargo. Seguía siendo un terrorista. Años más tarde, después de retirarse de la política, Estados Unidos finalmente lo eliminó a él y a la ANC de la designación de terroristas. Una vez que Estados Unidos impone algo, no lo retira fácilmente. Por eso, el incentivo para cualquier negociación entre Irán y Estados Unidos disminuye, porque saben que si Trump envía a alguien a hablar con Irán, esa persona no tiene ninguna autoridad. El propio Hatsepoa fue limitado en parte porque el gobierno estadounidense de entonces no tenía la autoridad para levantar todas las sanciones, solo tenía la autoridad para levantar algunas. El resto eran sanciones impuestas por ley. Así que, al hacer esto, Trump está cerrando la puerta a Irán y a Rusia durante mucho tiempo. For a very long time. And that is good for Iran because it Y eso es bueno para Irán, porque permite a Rusia planificar a muy largo plazo con Irán en el futuro, ya que saben que una vez aprobadas las leyes, esas leyes no van a ser derogadas. El presidente puede querer derogarlas, pero el Congreso puede no estar de acuerdo en hacerlo. Además de eso, vimos cómo Estados Unidos y los europeos intentaron utilizar recientemente el mecanismo de restablecimiento automático contra Irán, y lo comentamos en tu programa. and we discussed this on your show. Lo presentaban a través de sus medios de comunicación y propaganda en lengua persa como algo decisivo, algo que aplastaría la economía iraní. Y creo que dije en tu programa que durante un tiempo eso asustaría a los mercados. Pero después de unas semanas, una vez que lo han utilizado y la gente ve que no tiene efecto, pierden su capacidad de presión. And people see that it had no effect, they lose their leverage. The United States has lost its leverage. Estados Unidos ha perdido su influencia. Y creo que el mecanismo de restablecimiento que intentaron usar fue una clara señal de ello. No solo acercaron a Rusia y China a Irán y emitieron esa declaración diciendo que no reconocen ninguna de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también mostraron a los iraníes de a pie que el intento europeo y estadounidense de aplastar la economía fracasó por completo. Ahora mismo, nadie en Teherán habla de restablecimiento. Nadie habla de nuevas sanciones, porque no pasó nada. Así que Trump, ahora que de nuevo tú y yo tenemos que volver a aprender inglés, las sanciones de máxima presión, una vez impuestas, ¿qué más se puede imponer que las haga más máximas que máximas? A menos que otra vez tú y yo tengamos que volver a aprender la palabra y signifique algo distinto de lo que aprendimos en la escuela. And it means something different from what we learned at school. So I see this as useless and Así que veo esto como un esfuerzo inútil. good for Iran. Es beneficioso para Irán porque hace que los rusos se inclinen más
a olvidarse de Europa y de Estados Unidos de forma permanente y a replantearse por completo su política exterior. Y nosotros estaremos allí para relacionarnos con ellos. Los iraníes han tomado una decisión decisiva. Conoces la política iraní. Has visto cómo el presidente del Parlamento y otros han hablado sobre las relaciones de Irán y cómo el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el doctor Larihani, el ministro de Asuntos Exteriores, el presidente, todos han hablado sobre la relación de Irán con Rusia y China. Así que Irán ha tomado una decisión. Y al comportarse de esta manera, ya sea frente a Rusia, China o cualquier otro, Estados Unidos no hace más que consolidar esta política para los iraníes. Profesor Marandi, hemos oído algunos informes que dicen que Irán ha enviado alertas de emergencia a los teléfonos móviles de los ciudadanos en todo el país, lo que indica que podría estar preparándose para una guerra en diciembre. ¿Cuál es la interpretación por parte de las autoridades iraníes? ¿Realmente creen que va a haber una nueva oleada de ataques o algún tipo de guerra? ¿O contemplan la posibilidad de conversaciones, negociaciones, comunicación? No, no creen que vaya a haber una guerra, ni tampoco creen que la guerra sea imposible. No hay ningún cambio en Teherán. La creencia en Teherán es que hay que prepararse para la guerra, para evitar que el régimen israelí y sus aliados occidentales lleven a cabo nuevas agresiones. Y si de todos modos las llevan a cabo, deben pagar el precio por ello. Esa es la política en la que están trabajando. Defenderse, reforzar sus capacidades defensivas y fortalecer sus capacidades ofensivas. Y por supuesto, dado que el régimen israelí es bárbaro, dado que la UE es bárbara, dado que los británicos, los canadienses y los estadounidenses, todos estos regímenes son bárbaros, los iraníes saben que podría haber un ataque sorpresa en cualquier momento. Apuntarán a edificios de apartamentos, apuntarán a niños, apuntarán a familias, y luego los medios occidentales dirán que se trata de ataques de precisión y de un golpe de inteligencia. Pero en realidad estarán apuntando a gente común. Así que los iraníes se están preparando. Y una de las formas de preparar al país es tener un mecanismo que pueda alertar inmediatamente a la población para que esté lista en caso de que haya algún tipo de ataque, o si surge otro problema, como un terremoto o algún desastre natural. Pero esto es algo muy sencillo. Los iraníes están trabajando para mejorar la capacidad del país de proteger a sus ciudadanos. No hay información nueva sobre una posible guerra. Los iraníes suponen que podría haber una, no porque necesariamente crean que vaya a ocurrir, sino porque, para estar mejor preparados, deben asumir que podría producirse una agresión. Así que es posible que haya guerra en diciembre, y también es posible que no la haya. Pero los iraníes se están preparando como si la guerra pudiera empezar esta misma noche. Como hemos sabido por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que los estadounidenses están intentando hablar con los iraníes. Están presionando para entablar conversaciones. Pero ocurra lo que ocurra, profesor Marandi, ¿cree usted que el primer paso que deberían dar los estadounidenses para demostrar que van en serio con las negociaciones, si realmente quieren algún tipo de diálogo con los iraníes, sería empezar a levantar las sanciones contra Irán? ¿Sería ese el primer paso que podría funcionar? Vale, déjame señalar algo aquí. No sé si lo sabes, Nima, pero tu programa lo ve gente que en realidad tiene influencia. Y lo sé porque me lo han dicho. En los últimos tiempos, recientemente, he tenido conversaciones con personas de Occidente en general. Y el problema en nuestras discusiones, creo, era evidente, y se lo señalé. El problema en Occidente, Nima, es que no pueden reconocer que Irán no va a desaparecer. Les gusta creer en su propia propaganda. And with you say something now, Smith, it's really me. Así en realidad what definitely. I say it because that's how they speak of Iran. So I reciprocate as a
Así que yo correspondo como iraní o como crítico de Occidente. Ellos creen que Irán es un régimen, y un régimen es algo inestable. Así que si hay protestas en algún lugar, si un grupo de hombres o mujeres está protestando, dicen, oh, hay inestabilidad. Pero en Occidente, si existen los chalecos amarillos, o si hay gente en las calles protestando, nunca dicen, oh, hay inestabilidad en Europa o en Estados Unidos. Pero si ocurre lo mismo en Irán, lo llaman inestabilidad. Si en Occidente hay disputas entre miembros de la coalición o entre el partido de la oposición y el gobierno, lo llaman contrapesos. Política. They call it checks and balances in politics. In Iran, they call it a power struggle. En Irán lo llaman una lucha por el poder. Exacto. Así que en Irán tenemos política todos los días. Los sitios web, los canales de Telegram, se atacan entre ellos en Twitter. Distintas facciones, partidarios del gobierno, opositores al gobierno, partidarios, no sé, del jefe del Poder Judicial, sus opositores, el Parlamento, el líder, todos. Eso se ve constantemente en Irán, pero no lo reconocen porque viven en su propia burbuja, donde se percibe a Irán como un régimen inestable. Y por eso, cuando el régimen israelí atacó, todos pensaron que Irán se iba a derrumbar, porque creen en sus propias tonterías. Iran is going to collapse because they believe their own nonsense. They don't understand that Iran is a very sophisticated country. No entienden que Irán es un país muy sofisticado, con un sistema de contrapesos. Hay participación pública en la política. Las mujeres iraníes están mucho más empoderadas que en otras partes de esta región. Y yo diría que las mujeres iraníes son mucho más respetadas que las mujeres occidentales en Occidente. Las mujeres iraníes pueden caminar solas por las calles de Teherán a medianoche y pueden estar bastante seguras de que nadie las tocará, nadie las acosará. Eso no es algo que se pueda decir de muchas ciudades occidentales. En Irán tenemos científicas, parlamentarias, académicas, taxistas y pilotos. Pero quieren ver todo lo relacionado con Irán como algo anormal, Irán como simplemente un régimen. Y así, en su mente, un régimen no tiene permanencia, va a caer. Nunca piensan en Irán dentro de 20 años. Dirán, dentro de 20 años será diferente, esperaremos. Creen que las posibilidades de cambio son mayores que la estabilidad de Irán. O digamos que hablan del líder. ¿Qué pasa después del líder? No hay duda, el líder goza de muy buena salud y dentro de 5 o 10 años, si fallece, habrá un nuevo líder. Se llevará a cabo el proceso constitucional y seguirá existiendo la misma República Islámica de Irán. Pero no pueden ver eso desde dentro de su burbuja. Esa burbuja los protege de la realidad. Así que cuando negocian, en realidad no pueden negociar con Irán. Y tienen el mismo problema con Rusia, por cierto, y con China. Piensan que esos países van a desaparecer porque se ven a sí mismos como normales y a todos los demás como anormales. Y creen que todos los que son anormales no durarán, pero sí lo harán. La realidad es que, como resultado, no pueden negociar con Irán con éxito, porque no pueden reconocer que Irán no teme a su posición. Es muy seguro de sí mismo, conoce su propia fuerza. Así que Irán no va a dejarse intimidar por Trump. Cuando Trump dice que Irán tiene que renunciar al enriquecimiento nuclear, Irán no va a hacerlo. Si Trump dice que Irán tiene que renunciar a sus capacidades de misiles, Irán tampoco va a hacerlo. Piensan que mediante sanciones, intimidación y guerra pueden forzar un cambio. Eso no va a cambiar. Y creo que se ha demostrado una y otra vez que estaban equivocados. Pero como viven en esa burbuja, la realidad sigue sin llegarles. Piensan, la próxima vez, con suerte la próxima vez, el régimen, como les gusta llamarlo, habrá desaparecido. Así que, mientras Estados Unidos y los europeos no se tomen en serio las negociaciones, mientras no lleguen a reconocer que Irán ha venido para quedarse, bueno, Irán existía miles de años antes de que Estados Unidos surgiera, miles de años antes de que existieran los países europeos, y probablemente seguirá existiendo mucho después de que Estados Unidos haya decaído, gracias a Trump y a los de su calaña. Irán probablemente seguirá aquí durante muchísimo tiempo más. Si llegan a reconocer que Irán es un país normal, que cuando hay debate en Irán,
No se trata de luchas internas ni de conflictos internos, sino de política. Entonces las cosas podrían cambiar. Cuando hay protestas en Irán, si las miran del mismo modo que observan las protestas en sus propios países y las consideran algo normal, entonces podrán venir y negociar con Irán de una manera realista. Hasta que eso ocurra, hasta que haya un cambio de mentalidad en Occidente, hasta que esa burbuja de arrogancia estalle. Me temo que no soy optimista respecto a ningún cambio real y duradero en la relación. Me gustaría tener relaciones mejoradas con Europa. Me gustaría tener relaciones normales con Estados Unidos. Pero el problema no está en Teherán. Nunca estuvo en Teherán. Eso es algo que simplemente no consiguen meterse en la cabeza. Irán no es antiestadounidense en el sentido de que odia a Estados Unidos como nación. Irán está en contra de la política exterior estadounidense, porque esa política es agresiva, abusiva y hegemónica, y porque Estados Unidos tiene ambiciones imperialistas. Es una potencia imperialista que quiere más poder. Irán no aceptará eso. Esa es la situación actual. Si Estados Unidos se comportara de otra manera a los estadounidenses les gusta quejarse de que los iraníes corean muerte a América. Recientemente vimos al hijo de Trump decir que los iraníes todos los días corean muerte a América, como si uno caminara por las calles de Teherán y la gente lo gritara. En las ceremonias políticas, cuando la gente corea muerte a América, es como gritar, Yankee, vete a casa. No es más que eso. Cuando la gente dice Yankee, vete a casa en América Latina, no están diciendo que los estadounidenses en esos países deban marcharse. No, se refieren al régimen de Washington. Así que muerte a América, cuando lo dicen, están hablando de la política exterior de Estados Unidos, igual que con la Unión Soviética. Puede que no lo recuerdes, eres más joven, pero en el pasado los iraníes también coreaban muerte a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética había invadido Afganistán y apoyaba a Saddam Hussein. Después, cuando la Unión Soviética cambió su política hacia el final tras la perestroika y la glasnost, durante la época de Gorbachev, la relación mejoró y los iraníes dejaron de corear consignas contra la Unión Soviética. Por supuesto, cuando la Unión Soviética se derrumbó, la relación de Irán con Rusia se normalizó, y hoy vemos que la relación es excelente. La relación entre Irán y Rusia es excelente. Hoy es mejor de lo que probablemente haya sido nunca. Así que, el problema con Estados Unidos, perdón por tardar tanto en responder, es que no son capaces de enfrentarse a la realidad. No consiguen aceptarla. Cuando lo hagan, podrán mejorar la relación. Pero hasta entonces, creo que las cosas seguirán así. Los europeos y los estadounidenses seguirán intentando hacer algo, pero no será útil ni tendrá mucho impacto. Y no se trata solo de Irán. Cada vez más, su comportamiento hacia la mayoría global es errático, arrogante y los aísla más que a nadie. Durante la guerra entre Irán e Israel, tuvimos al profesor Marandi y al canciller alemán declarando que Israel estaba haciendo el trabajo sucio de Alemania contra Irán. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el problema entre Irán y Alemania? En mi vida, nunca he visto nada en Irán en contra de Alemania. Y al seguir la política iraní, tanto interna como externa, ¿qué es eso, en su opinión? Sabes, antes del coronavirus, en realidad, quizá hace 14 o 15 años, hace mucho tiempo, una delegación de parlamentarios, diputados de Alemania, vino a Teherán. Una de ellos era una mujer del Partido Verde, y era muy arrogante. Vinieron a mi facultad y yo estaba entre 4 o 5 profesores, creo que eran 5 o 6 de ellos, y estábamos sentados manteniendo una conversación. Ella empezó a darnos una lección, hablando sobre los derechos humanos y sobre cómo violamos los derechos humanos y todas esas tonterías. Y le dije, eres tú quien está violando mis derechos humanos. Sobreviví a 2 ataques químicos por culpa de tu régimen.
Uno de mis colegas, se jubiló hace poco, perdió a su hermano a causa de armas químicas hace solo unos años. Recently retired. His brother died of chemical weapons just a few years ago. I don't remember if it was after this or before this. But No recuerdo si fue después de esto o antes, pero dije que su hermano había muerto o estaba muy enfermo a causa de sus armas químicas. Los alemanes han desempeñado un papel muy maligno en la historia contemporánea de Irán. Los alemanes nos gasearon. Hablan de cámaras de gas, pues eso es lo que nos hicieron a nosotros. Nos gasearon. Intentaron matarnos. Ayudaron a Saddam Hussein a masacrar a 6.500 personas en Halabja. Fui a Halabja poco después. Eso lo hicieron los alemanes. Así que cuando hablan de su trabajo sucio, tienen razón. Tienen razón. Hacen mucho trabajo sucio. Y el genocidio en Gaza, los ataques genocidas en el Líbano y los ataques genocidas contra Irán. Y recordarás que durante la guerra, cuando hablé contigo, te dije que estaba muy cerca de donde vivo, y tú conoces Teherán, creo, bastante cerca de donde vivo. Tengo que averiguar el número, pero algo así como 65 o 70 personas fueron masacradas en ese edificio. Familias, incluyendo quizá 20 o 25 niños. No sé la cifra exacta. Tengo que comprobarlo, porque cada vez que hablo de esto, no estoy seguro de los números. Para matar a una persona, masacraron a todos los que estaban en el edificio. Y se puede ir andando de aquí hasta allí. Es un largo paseo, pero se puede ir andando. Apoyaron este ataque. Los alemanes, los franceses, los británicos, los estadounidenses. Los crímenes que han cometido contra los iraníes se remontan muy atrás. Pero los iraníes nunca han hecho nada contra los europeos o los estadounidenses. Nada siquiera comparable. A los estadounidenses les gusta decir que en Beirut fueron atacados por Hezbollah. Bueno, ante todo, Hezbollah ni siquiera existía en aquel momento tal como existe hoy. Entre 1982 y 1985 se estaba formando, pero en cualquier caso, estaban ocupando el Líbano. Estaban ocupando el país, y la gente de ese país estaba resistiendo. No pueden culpar a Irán por la resistencia del pueblo libanés. No pueden culpar a los libaneses por resistir la ocupación, del mismo modo que los estadounidenses no tienen derecho a quejarse de que los iraquíes resistieran la ocupación. Que Irán los haya ayudado o no es irrelevante. No están en posición de quejarse. Pero ¿han ocupado los iraníes algún territorio de Estados Unidos o de Europa? Hay cementerios llenos de muertos que hayan sido asesinados por iraníes. Hace un tiempo, Max Blumenthal vino a Irán y fuimos al cementerio del sur de Teherán, el cementerio de guerra. Y tuvimos un día largo. Está en línea, si tus espectadores quieren verlo. Dura aproximadamente 1 hora, en la que Max y yo damos este paseo. Me alegra que esté en tu programa. Es un héroe, un judío, un antisionista, un ser humano valiente. Y creo que personas como Max y Katie Halper y otros, hay tantos judíos ahora a la vanguardia de la resistencia contra el apartheid y el genocidio, que cualquiera que confunda el judaísmo con el sionismo comete una grave injusticia, dado el papel que los judíos están desempeñando contra este régimen. Pero Max, cuando vino a Irán, creo que durante nuestra conversación, dije que toda esa gente que ha muerto en el cementerio, y toda la gente que murió en la guerra con Saddam Hussein, su sangre está en las manos de los estadounidenses, del régimen de Washington y de los europeos. The Americans have blood on their hands, the regime in Washington, the Europeans, because they supported Saddam. They enabled him. Porque apoyaron a Saddam, le permitieron atacar al país y continuar la guerra con Irán. Entonces, ¿están los cementerios europeos llenos de personas muertas a manos de iraníes? ¿Están los cementerios estadounidenses llenos de personas que han sido asesinadas por iraníes? ¿Tienen miles de europeos y estadounidenses que murieron por ataques con gas? Pero nosotros sí. Así que Alemania no está en posición de quejarse sobre derechos humanos o terrorismo, o ya sabes, ellos son los que hacen el trabajo sucio. Hacen que otros lleven a cabo su trabajo sucio, y tienen la sangre de cientos de miles de iraníes en sus manos. Así que no son más civilizados que nosotros. De ninguna manera son más humanos. No se acercan a nosotros en lo que respecta a la humanidad.
The Iranians, the Yemenis, and Hezbollah. Los iraníes, los yemeníes, Hezbollah y la resistencia en Irak están en la cúspide de la humanidad. En la cúspide de la humanidad. Son los únicos que han hecho sacrificios por el pueblo de Gaza, por el pueblo de Palestina. La sangre de iraníes, iraquíes y sirios fue derramada antes de que los estadounidenses, los israelíes y Erdogan llevaran al poder a ISIS y Al-Qaeda. Pero la sangre del pueblo libanés y del pueblo yemení se ha derramado por el pueblo de Gaza para detener el genocidio. Mientras tanto, los europeos y los estadounidenses alimentaron el genocidio, y los países de la región lo facilitaron. Así que los europeos no están en posición de dar lecciones a Irán sobre nada. Y sí, el canciller alemán simplemente dejó aún más en evidencia a los alemanes al decir que este régimen genocida y de apartheid mata en nombre de Occidente, en nombre de Alemania. On behalf of the West, on behalf of Germany. Professor Marandi, Profesor Mohammad Marandi, sabe, en el Consejo de Seguridad de la ONU parece que van a hablar sobre el Estado palestino. Y Netanyahu salió diciendo que rechaza todo lo que esté ocurriendo en la ONU. Pero, al fin y al cabo, viendo Palestina hoy y la realidad sobre el terreno, ¿cómo es siquiera posible una solución de dos estados? En mi opinión, mire Cisjordania, los colonos se han apoderado de casi todo y están matando gente. El genocidio está ocurriendo en Cisjordania, igual que en Gaza, y aún así, siguen dando una solución de dos estados. ¿Es realmente una opción viable? Is that still a viable choice? They're killing kids in the West Bank. Están matando a niños en Cisjordania, literalmente todos los días, niños. Están disparando a niños. ¿Oyes algo de esto en la BBC? ¿Lo ves en la CNN? ¿Dice algo al respecto el New York Times? ¿Se queja el Guardian? No. ¿Están indignados los diplomáticos occidentales? No. Asesinaron hace poco a una familia estadounidense de origen libanés en el sur del Líbano. 3 niños y su padre, todos estadounidenses. ¿Se indignaron los medios estadounidenses? No, por supuesto que no. El plan nunca fue tener una solución de dos estados. Nima, ese nunca fue el plan. Los europeos nunca planearon lograr una solución de dos estados. La solución de dos estados, desde el primer día, fue un mito, una forma de ganar tiempo para que los israelíes colonizaran lentamente Cisjordania. Y eso es lo que han estado haciendo desde entonces. Y ahora se está volviendo aún más brutal y más agresivo. En los últimos años se ha vuelto, ya sabes, se han vuelto locos. Y todo el mundo lo ve, pero Occidente lo oculta. Las redes sociales occidentales lo ocultan, los medios occidentales lo ocultan, los regímenes occidentales lo ocultan porque están con los israelíes. Recuerda, como señalaste, que el canciller alemán dijo, Israel hace el trabajo sucio por nosotros. Están en el mismo bando. Este genocidio es un proyecto conjunto, es una operación conjunta. Nadie debería pensar que esto lo lleva a cabo solo Netanyahu. Es un genocidio colectivo. Occidente en su conjunto está detrás de este genocidio en curso. Así que no, el objetivo, Alistair Crook, que ojalá puedas tener algún día en tu programa, me lo dijo. No sé si lo dijo en línea, pero me lo contó en más de una ocasión. Cuando estuvo en la Palestina ocupada, los israelíes lo llevaron a Cisjordania y visitó algunos de esos pueblos, esos asentamientos. Fue hace mucho tiempo. Dijo que esa gente estaba loca. Dijo que las personas más radicales, fanáticas y extremas son colocadas en Cisjordania por el régimen israelí. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de que nunca se vayan, voluntariamente, por supuesto. La intención estaba clara desde el primer día. ¿Crees que alguien piensa que los europeos no lo sabían? Tienen diplomáticos, tienen embajadas. Ya sabes, han estado en Palestina. Son muy buenos amigos. Saben exactamente lo que está ocurriendo. Cierran los ojos ante el genocidio, cierran los ojos ante la limpieza étnica, cierran los ojos ante el robo, porque cuando se trata de los palestinos, el robo es legítimo. La matanza está bien. En serio, no estoy exagerando. Matar a niños libaneses está bien, aunque tengan pasaportes estadounidenses, ningún problema. Matar a niños palestinos, aunque tengan pasaportes estadounidenses, ningún problema.
Los estadounidenses no tienen problema con ello, ni tampoco los europeos. Nadie debería engañarse. Cada diplomático europeo en cualquier embajada del mundo forma parte de este genocidio. They are a part of this genocide. All Western journalists who are in legacy media, Todos los periodistas occidentales de los medios tradicionales, todos y cada uno han parte de este genocidio, porque eligieron voluntariamente y siguen eligiendo cerrar los ojos o mantenernos con los ojos cerrados ante la realidad de lo que está ocurriendo. Así que no, nunca hubo intención de una solución de dos estados. Ni ahora, ni hace 2 años, ni hace 20. El objetivo era permitir que el régimen israelí se saliera con la suya en una limpieza étnica lenta. Pero ahora, el régimen, porque se ha vuelto tan fanático y enloquecido, ha dejado de lado la forma más sofisticada, lenta y cuidadosa con la que mataban a la gente, y se apropiaban de su tierra poco a poco. Ahora son simplemente burdos al respecto. piece by piece. Now they're just crude about it. They kill, they slaughter. We're all Amalek, and that's why Matan, masacran. Todos somos Amalek. Y por eso, y aquí está su error, porque ahora el mundo ha despertado a la realidad de lo que es el régimen israelí. Es una colonia genocida. Los judíos en Palestina provienen de diferentes partes del mundo. No son semitas. Los palestinos son los semitas. Y no todos los judíos apoyan a Israel, y no todos los judíos son sionistas. La gente está despertando a esta realidad. Ven que es un régimen genocida. Ven que no ha existido durante más que unas pocas décadas, porque la gente está leyendo sobre la historia mientras ve a todos esos bebés muertos y ve a todos esos niños destrozados. and they see all these torn apart, these kids were torn apart, and of course Western analysts joke about them on television. Y ya sabes, por supuesto, los analistas occidentales se burlan de ellos en la televisión, en la CNN. Hablan de los bebés muertos y se ríen. Y el público, su público, por supuesto, no la gente común, se ríe de estos actos genocidas. Pero la gente está despertando. Ven que este es un régimen infinitamente peor que la Sudáfrica del apartheid. Infinitamente peor. Este es su error fatal. Lo han hecho de una manera que ha provocado un despertar global y también un despertar en los propios Estados Unidos, que es el principal patrocinador del terrorismo, el racismo y la limpieza étnica. El objetivo desde el primer día fue permitir al régimen israelí no obstaculizar la colonización. Pero el régimen israelí ahora es insensato, fuera de control y fanático. Y por eso creo que el régimen se está hundiendo muy rápidamente. And that's why I believe the regime is going downhill very fast. We've learned that IRGC has seized Hemos sabido que la Guardia Revolucionaria Islámica ha incautado un petrolero vinculado a Azerbaiyán en el estrecho de Hormuz. Parece que este petrolero está relacionado con uno de los oligarcas judíos que mantiene estrechos lazos con Aliyev en Azerbaiyán. Aliyev in ¿Cuál crees que fue el mensaje que la Guardia Revolucionaria Islámica quiso transmitir al hacer esto? IRGC in your opinion? Well, first of all, I have to point, and this is something that some of these Bueno, ante Western todo, tengo que señalar, y esto es algo que algunos diplomáticos y funcionarios occidentales cuando hablan conmigo parecen no comprender ni reconocer, que el IRGC no toma decisiones. Las Fuerzas Armadas no toman decisiones. Si se va a detener un barco, esa es una decisión del Estado, y las Fuerzas Armadas ejecutan esa decisión. No tiene nada que ver con facciones individuales. Así que no hay duros ni reformistas. Es el Estado, y el Estado incluye a un amplio abanico de personas que debaten los asuntos y llegan a una conclusión. Si detuvieron un barco, podría haber muchas razones. Parte de la carga podría ser combustible iraní de contrabando que fue tomado y cargado en el barco. Eso lo convierte en ilícito. that was taken and boarded on this ship. That makes it illicit. Because you know as well as I, Iranian Porque sabes tan bien como yo que el combustible iraní está fuertemente subvencionado. Así que hay un incentivo muy fuerte para el contrabando de combustible. Lo hacen a través de la frontera con Afganistán, a través de todas nuestras fronteras, gran parte de nuestra gasolina en Irán, un tipo de combustible. ¿Cuánto cuesta la gasolina en Irán? Algo así como 1 céntimo por litro. Sí, probablemente tus espectadores estén subiendo el volumen, pensando que no han oído bien. La gasolina en Irán cuesta aproximadamente 1 céntimo por litro, más o menos. ¿Verdad? ¿Estoy en lo cierto? Más o menos. Digamos 1,5 céntimos, 2 céntimos, pero alrededor de 1 céntimo.
Así que gran parte de ese combustible se contrabandea. Y parte de ese combustible podría haber sido llevado a ese barco, y entonces los iraníes van a detenerlo. No sé la razón por la que fue detenido. Podría haber Mitsuis por la que Edson Paul fue detenido. Why this ship was stopped. But it is not some decision made by some commander. Pero no es una decisión tomada por algún comandante en algún lugar. Así no funciona Irán. Hace poco me dijo una persona influyente en Occidente, digamos, que cuando Irán firmó el acuerdo en el Cairo para cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando el ministro de Asuntos Exteriores regresó a Irán, los iraníes se mostraron descontentos y se retractaron del acuerdo. Es un disparate. Esos diplomáticos occidentales simplemente se lo inventan. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores firma un documento, significa que tiene un mandato. Así que Occidente, para justificar el hecho de que no cumplió con sus compromisos, intenta fingir que el ministro de Asuntos Exteriores no tiene poder y que cuando firma o dice algo, no se puede tomar en serio. No, firmó un documento. Habla en nombre del Estado. Irán no se echó atrás en el acuerdo. Fueron los europeos quienes lo hicieron. Pero les gusta decir esas cosas para justificar el hecho de que son deshonestos, de que mienten a los iraníes. Dicen, si firmas este acuerdo, cooperaremos y resolveremos el problema. Y cuando Irán lo firmó, no cumplieron. Así que no tenemos actores descontrolados en Irán. Ya sean las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores o cualquier otra parte del Estado, todo está estructurado. Cualquiera puede leerlo en la Constitución. Se puede encontrar en línea. Así que, ya se trate de la Guardia, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía o el Poder Judicial, todo lo que se lleva a cabo en Irán es igual que en Occidente. Uno de estos caballeros con los que hablaba, el que mencioné antes, me dijo, en Irán, los servicios de inteligencia pueden arrestar a alguien, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores puede oponerse. Y yo le respondí, ¿en Occidente crees que el Ministerio de Asuntos Exteriores toma decisiones sobre arrestos? Hay una joven iraní, ya sabes, esta chica joven que fue arrestada durante más de un año, creo. Estuvo recluida en régimen de aislamiento en Francia y fue liberada hace poco. Según tengo entendido, todavía no se le permite salir del país. La señora Esfandiari, o algo así, estuvo en prisión durante 1 año y medio, en régimen de aislamiento. Es evidente que la retenían por motivos políticos. Los servicios de inteligencia franceses claramente la tomaron como rehén para obtener ventajas sobre Irán. ¿Pero significa eso que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés tomó la decisión? Por supuesto que no. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés actúa dentro del marco que determina el Estado francés, para bien o para mal. Lo mismo ocurre en Irán. No tenemos elementos fuera de control. Si alguien es arrestado en Irán, no son los guardianes ni nadie más. Es el Estado. Y si hay negociaciones e Irán firma un documento, no es una facción la que lo hace. Es el Estado. Pero esto es algo que Occidente no quiere reconocer, porque siempre quiere ver a Irán como algo anormal, para poder justificar su propio incumplimiento, justificar no avanzar hacia la resolución de problemas y justificar un comportamiento agresivo con la esperanza de que de algún modo el problema desaparezca. Y no lo hará, porque Irán se fortalecerá y avanzará hacia nuevos socios. Ya vemos cómo la mayoría global, dentro de ella, está formado mediante asociaciones, en este tremendo excelente, debido a su propia arrogancia, su naturaleza sebe e imprecinas. Espero que en Occidente podamos aprender más sobre la política interna de Irán y sobre lo que realmente ocurre allí. Mucha gente fuera de Irán piensa que el país se reduce. Ya sabes, cada vez que se habla de Irán, Rusia o China, algún tipo de dictadura. Pero las críticas más duras en realidad provienen del propio Irán. Si se observa hoy en día a los medios iraníes, muchas personas critican libremente las políticas del gobierno. Sin embargo,
Cuando se analiza cómo percibe Occidente a Irán, parece que se cree que el Estado controla absolutamente todo. No sé cuánto tiempo nos llevará a dejar esto claro, que el público occidental comprenda la realidad de Irán. Ahora bien, a pesar de todas las diferencias entre la izquierda, la derecha y el centro en Irán, sabemos, como mencionabas, que el Estado en última instancia toma las decisiones, reuniendo a todos estos grupos para decidir el futuro del país. Pero eso aún no se entiende bien en Occidente. But it's not that much understood in the West. It's not actually very difficult, Nima, with AI. En realidad no es muy difícil, Nima, con la inteligencia artificial. Todo lo que tienen que hacer es ir a diferentes canales de Telegram pertenecientes a varios sitios web de noticias iraníes y activistas políticos y ver lo que están escribiendo. Ahora los traducirán. Recientemente vi algunos de los programas en los que he participado, traducidos al español y a otros idiomas, con IA utilizando mi voz. Ya sabes, el mundo está cambiando. No es tan difícil. Solo tienen que entrar en esos canales de Telegram de distintos partidos políticos en Irán y de activistas, y verán lo diversos. Pero, sabes, justo ayer, creo que fue el profesor Falk, lo arrestaron en Canadá. Tiene 95 años y creo que es judío. Estaba investigando algo relacionado conmigo. No leí las noticias por desgracia, pero iba a Canadá para examinar su papel, o para investigar su papel, en el genocidio. Quizá me equivoque, no conozco los detalles. Pero el caso es que arrestaron a un hombre de 95 años, un profesor que trabajó para la ONU. Era un investigador de la ONU. Y luego los canadienses tuvieron la audacia de hablar de derechos humanos a los iraníes. La fachada ha caído, la máscara quitado. No están en posición de hablarnos sobre derechos humanos. No están en posición de hablar de Hezbollah como si fuera algún tipo de organización terrorista. Hezbollah es la estrella brillante de la humanidad. Fueron y se sacrificaron a sí mismos y a sus familias porque el régimen genocida atacó a sus familias con el fin de desviar a las fuerzas israelíes de Gaza para detener, aliviar la presión sobre los niños gazatíes, reducir el número de niños que están siendo masacrados. Y luego van y arrestan a un hombre de 95 años que quiere investigar el papel que Canadá desempeñó en el Holocausto en Gaza. Y después tienen la audacia de hablarnos sobre derechos humanos. Tienen la audacia de hablarme a mí o a otros que sobrevivieron a ataques químicos sobre derechos humanos. Alguno de nuestros misiles derribó bloques de apartamentos en Alemania, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. ¿Alguna vez hemos respaldado ataques aéreos contra sus países, contra sus instalaciones nucleares? ¿Hemos apoyado un holocausto en algún lugar? ¿Hemos apoyado un genocidio? Ellos sí. Así que no están en posición de hablar sobre derechos humanos. En sus países mercantilizan a las mujeres, cosifican a las mujeres. Eso es política, en nombre del empoderamiento. Sexualizan a las mujeres. En Irán, con todos sus problemas, el objetivo no es permitir que las mujeres sean mercantilizadas, sexualizadas y cosificadas. Como dije antes, en mi departamento, soy afiliado a un departamento y miembro de otro, en dos facultades diferentes de la Universidad de Teherán. Las personas que han sido contratadas en los últimos años en estos dos departamentos en los que participo, la mayoría son mujeres. La mayoría de los jóvenes académicos en estos departamentos son mujeres. Pero la imagen que se ha creado en Occidente es completamente diferente. Es como cuando los israelíes derribaron esos edificios y masacraron a la gente, y luego dijeron que fue un golpe de inteligencia o ataques de precisión. ¿Qué pasa? La gente no sabe que en ese edificio vive un general. No es un golpe de inteligencia. Es una locura por parte de un régimen que considera a todos los demás subhumanos, y Occidente respalda esa visión del mundo. Así que pueden matar niños, y lo han estado haciendo durante décadas, pero en los últimos 2 años, o más de 2 años ya, lo han estado haciendo en tal cantidad que incluso aquellos que antes dormían profundamente
se han despertado ante la realidad. Quienes aún no aceptan la realidad, están en el corazón tan oscuro y tan endurecido que sin importar los crímenes que se cometan, no reconocerán. What crimes are committed, they will not acknowledge it. Professor Marandi, let me ask. Profesor Marandi, permítame preguntarle algo diferente. Cuando observa la situación en Ucrania y la guerra con Rusia, ¿cree que Occidente, si consideramos a los europeos junto con Estados Unidos, está aprendiendo algo de la guerra en Ucrania que, en su opinión, pueda beneficiarlos en lo que respecta a Irán y China o al Oriente Medio o a cualquier nueva guerra que puedan estar considerando? ¿Hay alguna señal, en su opinión, de que estén aprendiendo de la guerra en Ucrania? No. 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 Verás, de nuevo, no quiero entrar en detalles porque estas personas occidentales con las que he estado hablando últimamente no quiero que se sientan avergonzadas. Pero tuvimos una discusión sobre Ucrania y les dije que, ya sabes, lo más sensato sería que pusierais fin a la guerra. Y ellos dijeron, bueno, ya sabes, después de todo lo que hicieron los rusos, yo dije, bueno, vosotros la empezasteis. No deberíais haber llevado a cabo el golpe. Iniciasteis esta guerra en nombre de Estados Unidos, y ahora el nuevo gobierno de Estados Unidos se ha desentendido, y aún así no queréis parar. Hablaron de los rusos matando a alguien mediante envenenamiento. Yo dije, vosotros gaseasteis a los iraníes durante años, ayudasteis a Saddam a gasear a Irán durante años. No tienes autoridad moral para quejarte de que Rusia haya matado a alguien, supuestamente, en el Reino Unido o en cualquier otro lugar. Cientos de miles de personas en Ucrania están muriendo por culpa de vuestros gobiernos. Acabad con esto. Habéis perdido la guerra. Asumid las pérdidas. Terminad de una vez. Sí, tenéis que hacer concesiones. Habéis perdido. Pero no. Los europeos, en su arrogancia, creen que tienen que ganar. Siempre tienen que ganar. Y para ellos, la moralidad no es un problema. Estos regímenes están entre los más inmorales del planeta. Gaza lo ha demostrado, sin lugar a dudas. Pero en su arrogancia, no pueden aceptar la realidad de que no pueden derrotar a Rusia. No pueden aceptar la realidad de que cuando se trata de moralidad, Irán, Hezbollah, Yemen, la resistencia, los actos de resistencia, están muy por encima de ellos en estatura moral. No estamos en la misma liga. Pero nunca podrán aceptar eso, porque son algo así como los sionistas. Se ven a sí mismos como excepcionales, como más civilizados, y por eso simplemente no pueden aceptar la realidad. No pueden negociar basándose en la realidad. No pueden pensar basándose en la realidad. No pueden interactuar con otros, como los iraníes, basándose en la realidad. No les es posible. Y no pueden poner fin al conflicto y aceptar la realidad, porque dicen no, de algún modo tenemos que ganar. Bueno, no vais a ganar. Todo lo que estáis haciendo es destruir Ucrania de forma permanente, destruir vuestras propias economías, empobrecer a vuestra gente y matar también a rusos corrientes. Pero no han aprendido. Tendrán que enfrentarse a la realidad, porque esta política no va a tener éxito. El mundo se está volviendo contra Occidente, y Trump puede arremeter contra Venezuela, luego bombardear Nigeria y, no sé, ocupar Sudáfrica. Al final del día, esto no va a acabar para el imperio. Este es un imperio en declive y está dando coletazos. Pero cuanto más se revuelve, más destructivo se vuelve y más rápido se sucede. You're muted. Estás en silencio, Nima. En realidad, acabo de darme cuenta de que estoy usando el micrófono equivocado en mi sistema, porque es la primera vez que uso esta página web. Por eso no sé qué calidad tenía mi voz durante la charla. Tu apareció excelente tiempo. Solo hubo 1 o 2 segundos en los que se cortó. Desde Terry del programa, todo me sonó normal. No sé qué pensarán tus espectadores. Sí. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer volver a hablar con usted. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un honor.
Siempre un placer, y estoy muy agradecido a tus espectadores por escucharme. For listening. Hasta pronto, profesor. Nos vemos.